Hoy es domingo 27 de julio del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Este es el canal original de Puerto Rico Informa. No se dejen engañar. Vilmary Torres Rodríguez, una mujer de 40 años que había expresado públicamente su apoyo a las víctimas de violencia machista en Puerto Rico, fue asesinada ayer a sangre fría frente a su residencia en el barrio Los Indios de Guayanilla, en un caso de feminicidio que estremeció al país. Su agresor, Alberto Luis Irizarry Mercado, de 43 años, con quien mantiene una relación desde hacía 7 meses, le disparó mortalmente sin mediar palabra a las afueras de la casa número 265 de la calle Sierra Verdecía, justo después de que ella regresara de la iglesia y mientras se preparaba para salir a la playa con su familia. Luego de asesinarla, el hombre se privó de la vida dentro de su vehículo estacionado frente a la escena. Uno de los hijos de la víctima, un adolescente de 15 años, presenció el crimen y fue quien llamó desesperado a su padre biológico para informarle. En el hogar también se encontraba la hija mayor de la víctima, de 19 años. Según explicó el director de investigaciones criminales de Ponce, la tragedia ocurrió luego de que Irizarry Mercado llegara a la residencia y le exigiera agresivamente a Torres Rodríguez que saliera. Aunque en un principio se negó, finalmente accedió por razones aún bajo investigación. Fue en ese momento que el agresor le disparó sin decir una palabra. Según testigos presenciales, el cuerpo de la mujer fue encontrado tendido en el pavimento, mientras que el del atacante quedó en el interior de su automóvil. La pareja, que no tenía historial previo de violencia reportada, trabajaba en un supermercado en San Germán, ella como cajera y él como personal de seguridad, y él poseía licencia para portar armas válida hasta el 2027. El crimen, reportado a eso de las 2:03 del mediodía, fue alertado por una llamada al sistema de emergencias. Agentes de la División de Homicidio del 6 de Ponce, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación de este nuevo episodio de violencia de género. El perfil de Facebook de Torres Rodríguez mostraba su compromiso con causas sociales y en 2021 había utilizado un filtro que decía: por un mundo sin violencia, ni una menos, ni uno menos, nadie menos. Su asesinato marca el feminicidio número 13 en lo que va del 2025. Apenas 2 días antes, Puerto Rico registró el 12º caso, cuando Keishla Marie Rivera Ocasio, una psicóloga de 30 años, fue apuñalada por su pareja en Vega Alta. La escalada de feminicidios ha generado una nueva ola de indignación en todo el país, que sigue reclamando acciones firmes para frenar esta epidemia de violencia contra las mujeres. El veterano del Ejército de los Estados Unidos, Argenis Carrión Santos, fue ingresado ayer al Complejo Correccional de Bayamón tras ser acusado formalmente por el brutal asesinato de su expareja, la psicóloga Keishla Marie Rivera Ocasio, de 30 años, en un acto de violencia de género que sacudió a la comunidad de Vega Alta. El crimen, ocurrido en la madrugada del jueves 23 de julio en la calle Orquídea del sector Rancho Nativo, en el barrio Candelaria, fue catalogado como el 12º feminicidio íntimo en lo que va del 2025, una cifra alarmante que mantienen alerta a las autoridades del país. Rivera Ocasio fue hallada sin vida sobre la cama de su habitación, con un cuchillo incrustado en el pecho, mientras su hijo de apenas 1 año y medio se encontraba dentro de la residencia. La escena, según la policía, reveló además cartas escritas por Carrión Santos, en las que alegadamente explicaba las razones del crimen, describiéndolo como un ataque de celos y reconociendo que perdió la cabeza. Según expresó al salir del tribunal de Bayamón ante preguntas de la prensa, el imputado de 33 años llamó por sí mismo al sistema de emergencia para confesar el asesinato y posteriormente intentó privarse de la vida con heridas en el antebrazo, muñeca y muslo, por lo que fue atendido médicamente antes de su arresto formal. En su contra se radicaron 3 cargos criminales: asesinato en primer grado en modalidad de feminicidio y 2 violaciones a la ley de armas. La jueza le impuso una fianza de $1.5 millones, la cual no prestó, y su vista preliminar quedó pautada para el 8 de agosto. La relación de pareja había durado 14 años, 8 de ellos en matrimonio, y aunque estaban separados, se encontraban en proceso de reconciliación con asistentes de terapias psicológicas. No era la primera vez que la policía intervenía. El 21 de marzo, Carrión Santos denunció que su esposa lo agredió, lo que resultó en su arresto y referimiento a la División de Violencia Doméstica, pero el caso fue finalmente desestimado al decidir no continuar con la denuncia. Rivera Ocasio, quien trabajaba como psicóloga en el Centro de Cuidado para Niños con Necesidades
especiales. Fue descrita como una profesional dedicada. Su muerte ha provocado una fuerte indignación social, elevando nuevamente el reclamo por medidas más firmes para prevenir los feminicidios. Carrión Santos, quien fue criado en un hogar evangélico y sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base Fort Hood en Texas, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua bajo la gravedad de los cargos que pesan en su contra. Alfonso Luis Santiago González, de 38 años, fue ejecutado a balazos en la madrugada de hoy domingo entre los edificios 8 y 9 de Residencial Muñoz Morales en Calley, apenas días después de haber sido liberado bajo fianza por posesión de drogas con intención de distribución. El asesinato ocurrió a las 4:09 de la mañana, en lo que se ha convertido en el quinto crimen violento del fin de semana y elevó a 255 la cifra de muertes violentas en lo que va del año, según datos oficiales de la policía, que reflejan una baja de 50 asesinatos comparado con el mismo periodo del año anterior. Santiago González se encontraba en libertad provisional tras prestar una fianza de $20,000 impuesta por la jueza Imari Cintrón, luego de ser arrestado el pasado 14 de julio por agentes de la División de Drogas de Caguas en el mismo complejo de vivienda pública donde fue asesinado. Su historial delictivo incluía además antecedentes por robo. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación, sin que hasta el momento se haya informado de arrestos relacionados. El residencial donde ocurrió el crimen fue uno de los principales focos de violencia en Calley durante años, a ser centro de operaciones de la organización criminal Los Viraos, cuyos principales integrantes fueron arrestados en operativos recientes, lo que ha logrado reducir considerablemente la criminalidad en la zona. Sin embargo, el asesinato de Santiago González reaviva preocupaciones sobre posibles reacomodos en el control del narcotráfico local. Las autoridades confirmaron que el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector Sonadora del barrio Vallaney en Atillo corresponde a un asesinato tras recuperar casquillos de bala en la escena y recibir información de vecinos que aseguraron haber escuchado disparos en la zona durante la noche del pasado martes. El macabro descubrimiento se produjo alrededor de las 2 de la tarde de ayer sábado, cuando un guardia de seguridad que transitaba por la carretera PR 487 kilómetro 4 se detuvo para realizar una necesidad fisiológica y encontró el cadáver de un hombre tirado boca abajo en el pavimento en evidente estado de descomposición. El cuerpo, cuya identidad aún no ha sido determinada, no presentaba a simple vista signos evidentes de violencia externa, lo que inicialmente había generado incertidumbre sobre la causa del deceso. Sin embargo, la recuperación de evidencia balística en el perímetro y las declaraciones de testigos reorientan la pesquisa hacia un caso de asesinato. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en coordinación con el fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo, asumieron la investigación formal del crimen, mientras personal forense trabaja para precisar la data y causa exacta de la muerte. El hecho ha causado conmoción en la comunidad de Vallaney, donde los residentes se encuentran consternados ante el posible repunte de violencia en el área norte del país. Este nuevo caso eleva las alarmas sobre la actividad criminal en zonas rurales y semiurbanas, donde muchas veces los cuerpos son abandonados lejos de zonas visibles, dificultando su hallazgo y pronta identificación. Juan Carlos Aponte Medina, de 48 años y residente de Salinas, fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce luego de que la jueza Jessica Rodríguez Maldonado del Tribunal Municipal de San Germán encontrara causa para arresto y le impusiera una fianza de $50,000, la cual no prestó. El imputado enfrenta cargos por daños agravados y manipulación de un transmisor electrónico, comúnmente conocido como grillete, tras una intervención ocurrida la tarde del viernes en Cabo Rojo. Según la pesquisa del negociado de la policía, Aponte Medina manipuló el dispositivo electrónico que portaba, el cual le fue impuesto como parte de un caso de violencia doméstica, colocándole cinta adhesiva con el aparente propósito de interferir con su funcionamiento. Posteriormente, el acusado violó las condiciones de su supervisión al abandonar el área delimitada por el programa de servicio con antelación a juicio y se dirigió al balneario de Boquerón. La Fiscalía de Mayagüez instruyó la erradicación de cargos por daños agravados y manipulación de transmisor electrónico. La investigación fue liderada por el Distrito de Cabo Rojo en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Yadiel Domínguez Nieves, un joven de 20 años y residente de Ponce, fue ingresado en la cárcel Las Cucharas tras ser acusado formalmente por un caso de violencia doméstica ocurrido el pasado 24 de julio. Según la investigación realizada por la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, el imputado presuntamente agredió físicamente a su pareja, golpeándola en la cabeza y en el rostro con las manos y la amenazó verbalmente. Se
consultó el caso con la fiscalía, quien ordenó la erradicación de cargos por violación a los artículos de maltrato y maltrato mediante amenaza bajo la ley 54 para la prevención de maltrato. La prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $125,000 con supervisión electrónica. Al no poder prestar la fianza, Domínguez Nieves fue ingresado en el complejo correccional de Ponce, donde permanecerá hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 5 de agosto. Este nuevo caso se suma a la creciente preocupación por los incidentes de violencia doméstica en la región sur de Puerto Rico, un fenómeno que continúa generando llamados urgentes a la prevención y protección de las víctimas. 3 personas fueron acusadas formalmente por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley para la Seguridad y Protección de los Menores, tras un operativo antidroga realizado en una residencia de la urbanización El Palmar 2 en Guayama. Los arrestados fueron identificados como Yadisbet Velázquez Peña, de 22 años, Adrián Yamil Colón Correa, de 18, y Jonathan Eduardo Rodríguez, quienes enfrentan múltiples cargos tras el hallazgo de un considerable alijo de drogas y equipo asociado a la distribución ilegal de sustancias. Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon sustancias controladas, $615 en efectivo, parafernalia, 2 tablillas clonadas y 2 radios de frecuencia corta, evidencia que apunta a una operación activa de narcotráfico. La fiscalía presentó 2 cargos por posesión con intención de distribuir y 1 por posesión de parafernalia de la Ley de Sustancias Controladas, así como un cargo adicional por el artículo 54A de la Ley de Protección de Menores, ante la posible exposición de menores al ambiente delictivo. El caso fue llevado ante la jueza Miriam Stefan Acta, quien encontró causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza de $2,000 por cada uno, la cual fue prestada por los imputados, quienes quedaron en libertad bajo supervisión mientras se continuó el proceso judicial. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Arrestos Especiales del Área Policíaca de Guayama. Una mujer de 60 años fue ingresada a prisión tras ser acusada por presunto maltrato y maltrato agravado bajo la Ley 54 de violencia doméstica, luego de que, según la investigación, agrediera físicamente a un hombre y le colocara un cable eléctrico alrededor del cuello para ejercer presión. Los hechos ocurridos el pasado 24 de julio en el municipio de Ponce llevaron a la erradicación de cargos contra María Isabel Flores González, quien fue identificada como la agresora en un incidente que provocó la intervención de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. El caso fue consultado con la fiscalía, quien ordenó la presentación de denuncias por maltrato y maltrato agravado de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. La jueza Carlia Soto del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto y le impuso a la imputada una fianza global de $20,000 con supervisión electrónica. Sin embargo, Flores González no prestó la fianza, por lo que fue ingresada al Complejo Correccional 705 de Bayamón, donde permanece bajo custodia. La vista preliminar del caso fue programada para el 5 de agosto. Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de la urbanización Santa Juanita en Bayamón durante la mañana de ayer, cuando agentes del negocio de la policía encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una residencia localizada en la calle 37. La intervención policial se produjo tras una llamada al sistema de emergencias que alertó sobre un fuerte olor proveniente del interior de la vivienda, acompañado de una gran concentración de insectos, lo que generó preocupación entre los vecinos. Al llegar al lugar, los agentes del precinto policíaco de Bayamón Sur hallaron el cuerpo sin vida de un hombre aún sin identificar. Dado el avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar de inmediato las causas de fallecimiento ni la identidad del individuo. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón en conjunto con la Fiscalía, quien ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia correspondiente. El hallazgo ha causado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades no descartan ningún escenario, incluyendo la posibilidad de que se trate de un caso de muerte violenta. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y dar con la identificación del fallecido. Un trágico accidente cobró la vida de un joven motociclista en la madrugada de hoy domingo en la carretera PR14, kilómetro 45.9 del barrio Asomante en Aybonito. La víctima fue identificada como Wilfredo Esparra Hernández, de 30 años, quien conducía una motora del año 2022 cuando perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra una pared de concreto y ladrillo en la mencionada vía. El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y las autoridades confirmaron que Esparra Hernández falleció en el lugar a consecuencia
secuencia del impacto. Agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de Aybonito, en coordinación con la Fiscalía, se hicieron cargo de la escena para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. La policía aún no ha determinado si factores como la velocidad, el estado de la carretera o alguna condición del vehículo influyeron en la pérdida de control. Este accidente eleva la preocupación por la seguridad de los motociclistas en las carreteras del país, especialmente en horarios nocturnos donde la visibilidad y las condiciones de manejo pueden volverse críticas. Un joven de 23 años resultó gravemente herido tras salir expulsado de su vehículo en un aparatoso accidente reportado ayer en horas de la tarde en la carretera 3332, kilómetro 1.7 del barrio Magueyes, en Guánica. El conductor, identificado como Giancarlos Navarro Pacheco, manejaba un Jeep Renegade color rojo en dirección sur a norte, cuando por razones bajo investigación perdió el control del volante y se estrelló violentamente contra un poste del tendido eléctrico. El impacto fue de tal magnitud que el joven salió expulsado del vehículo, quedando con lesiones de extrema gravedad. Navarro Pacheco fue trasladado de emergencia al hospital Pavía en Yauco, donde el médico de turno diagnosticó fracturas en ambas piernas y múltiples fracturas craneales. Debido a la gravedad de sus heridas, fue referido inmediatamente al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo observación especializada. La División de Patrullas de Carreteras de la Policía continúa con la investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras las autoridades exhortan a la prudencia en las carreteras, especialmente en vías secundarias de alto riesgo como esta. Un hombre de 60 años se debatía entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba sentado en el balcón de su residencia en un violento incidente reportado la noche del viernes en el sector La Trocha del barrio Río Abajo en Vega Baja. Según el informe preliminar del negociado de la policía, los hechos ocurrieron en la carretera PR 674, kilómetro 0.5, cuando por circunstancias aún bajo investigación el hombre fue alcanzado por un proyectil en el área del ojo derecho, mientras permanecía sentado en una silla, aparentemente sin previo aviso ni provocación. Paramédicos de emergencias médicas municipales llegaron rápidamente a la escena, brindándole los primeros auxilios al herido, quien fue trasladado de emergencia a una institución hospitalaria cercana. La doctora encargada de atenderlo describió su estado de salud como crítico. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada públicamente. La investigación fue iniciada por el Distrito Policíaco de Vega Baja y fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la misma región para profundizar en las circunstancias del ataque, incluyendo si se trató de un atentado dirigido o un acto de violencia incidental. Este nuevo caso de agresión con arma de fuego revive las preocupaciones por la seguridad en sectores residenciales tranquilos donde la violencia parece no dar tregua. Un hombre de 76 años, identificado como Carmelo Colón Hernández y residente de Bayamón, falleció ahogado en la tarde del sábado en una playa ubicada detrás del kiosco La Parrilla en el municipio de Luquillo. Según el informe preliminar de la policía, el trágico incidente fue reportado a través de una llamada al sistema de emergencias a eso de las 4:38 de la tarde, alertando sobre una persona en peligro dentro del agua. Al llegar al lugar, los agentes encontraron que el septuagenario ya había sido sacado del mar y estaba recibiendo atención por parte de paramédicos. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, fue transportado al Hospital Caribbean en Fajardo, donde el médico de turno certificó su muerte. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto al fiscal de turno, asumió la investigación como parte del protocolo, aunque preliminarmente el caso fue clasificado como un incidente desgraciado. Un turista de 21 años procedente del estado de Texas fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de hoy mientras caminaba por la comunidad de La Perla en el Viejo San Juan, donde fue intimidado con un arma de fuego por desconocidos que le robaron prendas de oro valoradas en más de $3,000. Según su querella ante el precinto de San Juan y Santurce, los hechos ocurrieron cerca de la 1:20 de la mañana cuando transitaba por la intersección de la calle Lucía Silva con la calle San Miguel. El joven relató que fue abordado por 3 sujetos que le ofrecieron unas cajas presuntamente con sustancias controladas. Al rechazar la propuesta, uno de los individuos reaccionó agresivamente, lo sujetó por el cuello y lo amenazó con un arma de fuego, manteniéndolo bajo control físico mientras lo despojaban de una cadena y una pulsera de oro, valoradas en aproximadamente $3,700. Tras el robo, los asaltantes se marcharon del lugar sin dejar rastro. Se refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de San Juan, que ahora lidera la pesquisa. Este nuevo incidente vuelve a poner en el centro del debate las preocupaciones sobre la seguridad de visitantes en zonas turísticas altamente transitadas, especialmente durante horas nocturnas.
Una querella por hurto fue reportada en la tarde de ayer en el estacionamiento del Banco Popular, ubicado en la carretera PR1 en el municipio de Calley, donde un hombre de 51 años denunció que alguien con acceso al interior de su vehículo, un Toyota Venza color verde de año 2014, se apropió de una cartuchera de viaje que contenía $9,000 en efectivo y documentos personales. De acuerdo con el informe de la policía, el vehículo había sido dejado estacionado en el lugar y no presentaba signos visibles de daños, lo que sugiere que pudo haber sido abierto sin forzamiento aparente. Se refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, que asumirá la pesquisa correspondiente. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no dejar objetos de valor dentro de los vehículos, incluso si están cerrados, como medida preventiva ante este tipo de incidentes que continúan ocurriendo en zonas de alto tráfico comercial y bancario. Desconocidos perpetraron un escalamiento en una residencia del sector Los Declets en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, apropiándose de equipo pesado valorado en aproximadamente $37,000 en un incidente ocurrido en horas de la tarde del viernes. Según informó el querellante, un hombre de 64 años, los intrusos lograron acceso a los predios de su propiedad ubicado en la carretera PR 160 y se llevaron una excavadora modelo 2025, una plataforma de arrastre y un tractor cortacésped color amarillo. Además, los individuos intentaron llevarse una guagua Ford F-150 XL del año 2024, causando daños significativos al sistema de encendido, aunque no lograron completarlo. El Distrito Policiaco de Vega Baja atendió la querella de manera preliminar y el caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que ahora lidera la pesquisa. Las autoridades no descartan que se trata de un robo planificado dado el tipo y valor del equipo sustraído, y se encuentran en la recopilación de evidencia, incluyendo cámaras de seguridad de la zona y posibles testigos. Este incidente se suma a una preocupante tendencia de escalamiento de propiedades rurales con alto valor de maquinaria, afectando directamente a la operación de trabajadores y pequeños empresarios agrícolas en la región. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.